Hola, hola, hermanos en Cristo. Aquí les habla nuevamente desde Chile su amigo Manuel Troncoso para realizar una nueva revisión de una Biblia que pertenece a nuestra amada Iglesia Católica. La que tengo aquí presente es la Biblia Hispanoamericana, cuya abreviación es la BH, la Biblia Hispanoamericana, que es de carácter interconfesional o ecuménica. Es más, proviene de una Biblia española llamada la Biblia Interconfesional, que es de color rojo, que se publica en España y que obviamente está en español o castellano peninsular. Entonces, esta es su versión latinoamericana, pero su nombre es Biblia Hispanoamericana de color azul. Esta Biblia es publicada por la editorial católica Verbo Divino y también por la Sociedades Bíblicas Unidas, que es una editorial protestante. Y la idea de realizar estas Biblias ecuménicas es que puedan realizarse conversaciones o diálogos entre las personas que profesan la fe católica y la fe protestante. Sin embargo, cabe señalar que cuando hablamos de que es de carácter ecuménico, nos estamos refiriendo que la Iglesia mantiene buenas relaciones con las iglesias protestantes de carácter histórico, ¿ya? No con las sectas o religiones que son de grupos que se separaron de las iglesias históricas, a cuáles nos referimos: a los calvinistas, a los presbiterianos, a los luteranos, etc. Bien, entonces vamos a hacer la revisión de esta Biblia. Vamos a comenzar entonces, como ustedes pueden ver, aquí dice la Biblia Hispanoamericana, la bienvenida, la Biblia Hispanoamericana, traducción íntegra, dice, de los textos originales. Traducción interconfesional e íntegra de los textos originales. Y aquí podemos ver que es publicada por Verbo Divino y por las Sociedades Bíblicas Unidas. Después vamos a ver el índice. El índice, como es de carácter interconfesional, quiere decir que esta Biblia, cuando es publicada para católicos, va a tener los 73 libros de nuestro canon. Y cuando es publicada para protestantes, solamente va a tener los 66 libros. Bien, la Biblia Hispanoamericana, traducción interconfesional, primera edición, año 2013. Aquí dice que la Biblioteca de Autores Cristianos también es parte o colaboradora de esta edición. Sabemos que cuando hablamos de la BAC o Biblioteca de Autores Cristianos, estamos hablando ya de una editorial profundamente católica y que siempre ha defendido la doctrina de nuestra iglesia. Después tenemos la editorial Verbo Divino y finalmente la Sociedad Bíblica de España, como ustedes lo pueden ver acá. Bien, acá ya podemos observar el índice. Hay un mensaje del Primado de América, sale la presentación, la Biblia de traducción interconfesional, la Biblia Hispanoamericana. Recordemos que la Biblia Hispanoamericana es la versión latina de Latinoamérica de la traducción interconfesional, que es la de color rojo y que voy a mostrar en otro video. Y aquí podemos ver el canon, ¿cierto?, de los libros que pertenecen a la Biblioteca Católica, ¿cierto?, con sus 73 libros. Aquí podemos ver sí que los apartan, cosa que no debería ocurrir, pero como es interconfesional, lo hace. Entonces aquí aparecen el libro de Esther con los textos deuterocanónicos, Judith, Tobías, primer libro de Macabeo, segundo libro de Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Cantar de Jeremías y textos deuterocanónicos de Daniel. Eso debe ser para que los protestantes los puedan identificar. Después aparecen los libros del Nuevo Testamento. Acá podemos ver la carta del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Primado de América, donde dice así: bajo la dirección técnica y coordinación de la Casa de la Biblia y Sociedad Bíblica de España, la Biblioteca de Autores Cristianos, la editorial Verbo Divino y las Sociedades Bíblicas, han realizado la traducción de la Biblia, traducción interconfesional, auspiciada por la Conferencia Episcopal Española y las Sociedades Bíblicas. Del texto de esta Biblia se ha hecho una adaptación lingüística para América, que aparece con el título La Biblia Hispanoamericana.
Las prestigiosas editoriales mencionadas me dispensan el honor de hacer la presentación de esta traducción, que estoy seguro recibirá una amplia y benévola acogida por parte de quienes tengan la oportunidad de conocerla. Primero, porque la Biblia siempre ha despertado un gran interés en las personas que acceden a sus páginas, con el propósito de conocer y estudiar las grandes etapas de la historia de la salvación, sin olvidar que la misma es el libro de oración por excelencia. Además, como sabemos, el idioma español se habla desde hace 500 años en los países hispanoamericanos y hoy, gracias a las constantes migraciones, crece el número de los que hablan esta lengua. Por ejemplo, en Norteamérica, concretamente en los Estados Unidos y Canadá, donde ya viven decenas de millones de hispanohablantes, a quienes interesa conocer y disfrutar la palabra de Dios en su lengua de origen. Un tercer elemento que puede hacer más atractiva la presente traducción es que la misma sea interconfesional, es decir, que diversas confesiones cristianas aceptan su traducción y contenido. Todos sabemos que el mundo cristiano en los tiempos actuales tiene delante serios desafíos promovidos por las culturas predominantes y que en muchos aspectos contradicen nuestra fe, realidad por la que se hacen más necesarios el conocimiento y la difusión de la palabra de Dios. Por lo que se refiere a la Iglesia Católica, debemos reconocer que desde los tiempos apostólicos y en los siglos posteriores, primero los santos padres y luego los grandes doctores y maestros dieron mucha importancia a la predicación y al conocimiento de la Sagrada Escritura, y debe decirse que nunca ha faltado estudioso de la misma, aun reconociendo los momentos en que el mundo cristiano ha confrontado dificultades en cuanto a la interpretación de determinados textos bíblicos. Pero creo sinceramente que frente a los desafíos comunes que me he referido hoy, se impone una revisión de nuestras actitudes recíprocas. Esto fue lo que se propuso en el Concilio Vaticano II, sin duda alguna el más importante acontecimiento religioso del siglo XX. Entonces, esta es la carta de Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Bien, aquí vamos a leer la presentación de la traducción interconfesional, de donde obviamente proviene la Biblia hispanoamericana. El nacimiento de Jesucristo es lo mejor que le ocurrió a la humanidad. Jesús de Nazaret es confesado como Cristo de Dios por la Iglesia. Jesús es en verdad el Mesías prometido en las Sagradas Escrituras, que al llegar la plenitud de los tiempos, nació de mujer, y después de una vida oculta en el hogar de Nazaret, pasó por todas partes haciendo el bien. Y aunque fue hombre, a quien Dios avaló con los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por su medio, fue condenado a morir en la cruz. Sepultado, Dios lo resucitó entre los muertos, y desde entonces la noticia de su resurrección, atestiguada por sus discípulos, es el contenido de la predicación de la Iglesia. La vida, muerte y resurrección de Jesús constituye un acontecimiento de salvación, cuya eficacia se proyecta a lo largo de todos los tiempos. Cuantos creen en Él confiesan que Jesucristo es hombre verdadero e Hijo eterno de Dios. Él es la palabra que existía en el principio y era Dios, en la cual está la vida y la luz de salvación para todos los seres humanos de cualquier raza y latitud, lengua y credo. Esta confesión de fe de la Iglesia nos parece obligada a la hora de presentar a los lectores de habla española la Biblia traducción interconfesional. Cuando hablo de la Biblia interconfesional es la roja, la versión española, de donde obviamente proviene esta Biblia de color azul. Ya que es indispensable buscar las raíces de la fe cristiana, a cuya luz los cristianos de todos los tiempos han leído la Biblia como Sagrada Escritura inspirada por Dios. Por tanto, esta edición, como todas las ediciones anteriores, es un acontecimiento de fe que se remite a aquel otro, lejano pero imperecedero, de la encarnación de la palabra de la persona de Jesucristo. Pero además de su naturaleza religiosa, la aparición de esta Biblia entraña también una inequívoca dimensión de acontecimiento social que siempre ha tenido la palabra de Dios al actuar en la conciencia de los seres humanos, respondiendo a sus interrogantes, saciando sus mejores aspiraciones espirituales y guiando sus costumbres. Bien, aquí dice: con todo hemos de poner el acento, no sin honda satisfacción, en el apellido interconfesional que identifica esta Biblia. El hecho de que haya sido posible reunir un nutrido equipo de biblistas católicos y protestantes,
para producir por primera vez íntegramente en España una Biblia interconfesional. Entonces aquí queda claro que es la primera Biblia de carácter interconfesional que se realizó en España, en lengua castellana. Nos parece que es un acontecimiento que, desbordando el ámbito propiamente confesional, penetra de lleno en el de la cultura. La traducción al castellano de esta Biblia ha sido realizada del hebreo y del griego, lenguas originales en que están escritos sus libros. Ha sido posible al acuerdo suscrito entre la Conferencia Episcopal Española y las Sociedades Bíblicas Unidas y respaldada por autoridades eclesiales protestantes y por la jerarquía católica. No ha sido fácil ciertamente llegar a esta feliz convergencia interconfesional y ofrecérsela ahora a la inmensa comunidad de hispanohablantes. El empeño viene de muy atrás, ya que en abril de 1978 pudo ver la luz como primicia del proyecto el Nuevo Testamento Interconfesional publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos, la Casa de la Biblia y las Sociedades Bíblicas Unidas, empresa a la que más tarde se unió la editorial Verbo Divino. Estas entidades han aunado sus esfuerzos para alcanzar el logro de esta nueva aventura de editar la Biblia interconfesional. Hermanos, a pesar de todos los buenos propósitos que aparecen aquí, podemos decir que a pesar de que sea una Biblia de carácter interconfesional, esta traducción no es muy usada por los protestantes. Esa es la verdad. Esta traducción está más dirigida a los católicos. Yo he visto y tengo esta traducción en versión protestante, pero ellos no la utilizan. Está como de segunda mano. Obviamente siguen utilizando la Biblia Reina Valera 1960, la nueva versión internacional o la NBI, la nueva traducción viviente, la nueva Biblia al día, que son traducciones que utilizan los protestantes. Y obviamente que para ellos siempre va a ser la más importante la Biblia Reina Valera. Entonces, si lo decimos de manera objetiva, esta Biblia está más dirigida al público católico. Al público católico. La Biblia Hispanoamericana, historia de una traducción. La presente traducción de la Biblia es el resultado de un trabajo conjunto llevado a cabo por biblistas de diversas confesiones cristianas. Católicos y protestantes han trabajado juntos en la elaboración y por ello se denomina interconfesional. Es pues una Biblia dirigida a todos los hombres y mujeres que se comunican en español con el fin de que puedan utilizarla sin recelos ni suspicacias, con independencia de la iglesia a la que pertenezcan. La iniciativa para elaborar este tipo de traducciones de la Biblia surgió en el contexto del diálogo entre las distintas iglesias, como uno de los signos más evidentes del amplio y sincero movimiento ecuménico nacido y desarrollado a lo largo del siglo XX. Se trataba de contribuir a un eficaz proceso de acercamiento y de crear un clima de confianza y reconocimiento mutuo entre todos los discípulos de Jesús. Aquí vamos a adelantar un poquitito. Dice, esta traducción interconfesional de la Biblia que ahora ofrecemos a los cristianos de lengua castellana es el fruto de una estrecha, amistosa y fecunda colaboración entre protestantes y católicos. Ha sido un proceso complejo y relativamente largo. Se iniciaba en febrero de 1973 con la traducción del Nuevo Testamento, cuya primera edición se presentaba el 27 de abril de 1978. Continúa en el 2008 con la publicación completa de la Biblia, traducción interconfesional a la lengua castellana de España. En el año 2011 se completa el proceso con la versión hispanoamericana, que es la que tengo aquí ahora en mis manos, de esta traducción, publicada bajo el título de Biblia Hispanoamericana, traducción interconfesional. Más de 30 años de trabajo intenso en la que participaron una veintena de expertos biblistas cristianos. La traducción ha sido efectuada a partir de las lenguas originales hebreas, aramea y griega. Para el Antiguo Testamento se ha tomado como base la Biblia hebraica stuttgartensia, en la edición crítica, preparada originalmente por Kittel en el año 1929, complementada en los posteriores por Keil y Eichfeld, cuidadosamente puesta al día por Egiger, Rutherford y otros. Esta edición crítica recoge básicamente el texto de los mejores manuscritos del llamado texto masorético, texto muy fiable en su conjunto, aunque en algún caso pueda no conservar con tanta fidelidad la forma original. Precisamente, para tales casos ha sido de mucha utilidad contar con la aportación de los manuscritos hebreos descubiertos en Qumran,
a partir del año 1947 y también de las antiguas traducciones bíblicas, griegas, siríacas, latinas, particularmente la versión griega llamada de los 70, tal como se recoge en la edición crítica de Raff, 1935, edición en un volumen del año 1979. La presente traducción recoge en nota, cuando el caso lo requiere, las aportaciones procedentes de estos textos alternativos. Para el Nuevo Testamento hemos utilizado The Greek New Testament en la edición crítica, encargada por Sociedades Bíblicas Unidas, de Allen y Martini, entre otros expertos en el tema, en su edición de 1975. Entonces podemos ver las fuentes de donde se obtuvo, se obtuvo obviamente la fuente, valga la redundancia, de donde se realizó la traducción de esta Biblia, como nos damos cuenta. Después aquí aparecen los editores y colaboradores, ¿cierto? Directores de la edición: Guillermo Santamaría de Pando, Editorial Verbo Divino; José Luis Andaver, Sociedades Bíblicas de España. Aparece la abreviatura de los libros de la Biblia. Y ahora comenzamos con el Antiguo Testamento. Esta Biblia cuenta con una introducción del Antiguo Testamento, como ustedes lo pueden observar aquí, que igual es bastante amplio, como ustedes lo pueden ver, bastante información. También habla acerca del Pentateuco, ¿cierto? Nos da información acerca del Pentateuco. Nos habla de lo siguiente, por ejemplo, del nombre y divisiones, la historia de la ley, la formación del Pentateuco, contexto histórico de la formación del Pentateuco, extensión del Pentateuco y temas y secciones principales. Y también cada libro de la Biblia cuenta con una introducción. Eso es importante, ¿ya? Para poder conocer acerca del libro propiamente tal, antes de poder leerlo y entender un contexto. Como ustedes pueden darse cuenta, esta Biblia cuenta con 2 columnas de texto bíblico y con 3 de los comentarios. Bien, entonces vamos a hacer lectura del libro de Génesis 1:1, que dice así: Cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra era una masa caótica, y las tinieblas cubrían el abismo, mientras un viento impetuoso sacudía la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: que exista la luz, y la luz existió. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de las tinieblas, llamando a la luz día y a las tinieblas noche. Vino la noche, llegó la mañana, y ese fue el primer día. Ahora vamos a ver qué dice el comentario. Por su forma y estilo, esta primera página de la Biblia es una pieza maestra del arte narrativo. El autor se propone contar los orígenes del cielo y de la tierra, de los animales y los seres humanos, y para ello compone este hermoso himno, que posee un marcado carácter litúrgico y que está estructurado con tremenda maestría y habilidad. Los 2 primeros versículos son una introducción general. Luego se van presentando cada uno de los 6 días de la creación. Existe una correspondencia entre los primeros 3 días y los 3 sucesivos, partiendo de una situación de caos inicial. Dios irá primeramente separando los elementos y luego clasificándolos y ordenándolos. Este orden tiene repercusiones religiosas y morales. El relato se cierra con la valoración absolutamente positiva que Dios hace de toda su creación. 1.1. Creó, del hebreo bará. En el Antiguo Testamento, este verbo tiene por sujeto únicamente a Dios y se refiere siempre a una acción divina que produce en particular un resultado nuevo e imprevisible. Los cielos y la tierra. En hebreo antiguo no existía un término equivalente al griego cosmos. El universo en su totalidad era designado con la expresión el cielo y la tierra. En el uso de esta expresión se refleja la costumbre semítica de abarcar una totalidad mencionando 2 elementos extremos u opuestos. Masa caótica. En el 1.2. Cuando en el texto bíblico aparecen juntas las palabras hebreas tu, bu, desierto y vacío, suelen significar un completo desorden, una ausencia de vida y fecundidad. Según una idea muy difundida entre los pueblos del Antiguo Oriente, las aguas amenazantes del caos primitivo lo cubrían todo antes de la creación.
De acuerdo con los versículos 5 al 9 de este caos primitivo, se formaron los mares, tanto los que están sobre la superficie de la tierra como los que están debajo de ella. Viento impetuoso. Aquí vamos a ver, en otras Biblias se habla de el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y aquí lo traduce como el viento impetuoso, literalmente Ruah Elohim. Otra traducción posible es viento divino. La palabra hebrea Ruah puede significar viento, brisa, aire, aliento vital, hálito, alma, espíritu, respiración, soplo, etc. Elohim puede traducirse según los casos por Dios, dioses, o como complemento para expresar una cualidad excepcional y sobresaliente. Así, por ejemplo, en 1 Reyes 3:28 se hace referencia a una sabiduría sobrehumana, sabiduría de Dios. En Jonás 3:3 a una ciudad enorme, ciudad grande de Dios. Y en 1 de Crónicas 12:23 a un ejército inmenso, ejército de Dios. Y en Salmos 68:16 a un monte encarpado, monte de Dios. La expresión conjunta Ruah Elohim ha sido tradicionalmente traducida por Espíritu de Dios o expresiones similares. No obstante, ateniéndonos a criterios lingüísticos y filológicos, creemos que la traducción más apropiada es la que hemos mantenido en el texto. Y entonces aquí esta Biblia defiende la traducción viento impetuoso en vez del Espíritu de Dios. Bien, vamos a continuar. Si ustedes se dan cuenta, la hoja es de color blanco, ¿cierto? Vamos a una hoja de color blanco. Vamos a leer, como lo hacemos siempre, el Salmo. Aquí está la introducción de los Salmos, como ustedes pueden observar. Aparece bastante información. Y vamos a leer ahora el Salmo 1:1. Dichoso quien se complace en la ley del Señor. Entonces dice: dichoso quien no sigue el consejo de los malvados, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en compañía de los necios se sienta, sino que se complace en la ley del Señor, sobre la que reflexiona día y noche. Es como un árbol plantado junto al arroyo, da fruto a su tiempo y no se secan sus hojas. Consigue todo cuanto emprende, no ocurra así con los malvados, paja que el viento arrastra, y no vencerán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, pues el Señor protege la senda de los justos, mientras la senda de los malvados se desvanece. Bien, bello texto que siempre leemos en todas las Biblias. Ahora vamos a leer el Salmo 23. Como ya ustedes pudieron darse cuenta, acá no habla de Yahvé, sino que habla del Señor. ¿Ya? Habla del Señor. Bien, Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, junto a aguas tranquilas me lleva. El Señor me reconforta, me conduce por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque camine por valles sombríos, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Ante mí preparas una mesa delante de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite, y mi copa rebosa. El bien y la bondad estarán conmigo todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor durante días sin fin. Si usted se da cuenta, la traducción es bastante cercana, es entendible, es elegante, ¿ya? Pero sería interesante en un video futuro poder comparar los textos claves, ¿cierto? Que los hermanos separados generalmente cambian en sus traducciones, ¿cierto? Y poder compararlos como lo hace esta Biblia. Así que en un futuro vamos a hacer aquello, si Dios quiere. Bien, ahora nos vamos al Nuevo Testamento y vamos a leer el libro de Mateo, en donde vamos a leer las bienaventuranzas. Cuando Jesús vio todo aquel gentío, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él se puso a enseñarles diciendo: felices los de espíritu sencillo, porque suyo es el reino de los cielos. Felices los que están tristes, porque Dios mismo los consolará. Felices los humildes, porque Dios les dará en herencia la tierra. Felices los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios, porque Dios atenderá su deseo. Después dice: felices los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Felices los que tienen limpia la conciencia, porque ellos verán a Dios.
Felices los que trabajan en favor de la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Felices los que sufren persecución por cumplir la voluntad de Dios, porque suyo es el reino en los cielos. Felices ustedes cuando los insulten, los persigan y cuando digan falsamente de ustedes toda clase de infamias por ser mis discípulos. Alégrense y estén contentos, porque el cielo tiene una gran recompensa. Así también fueron perseguidos los profetas que vivieron antes que ustedes. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces, ahora vamos a leer el texto clásico, que es Juan 1:1. Juan 1:1, que dice así. Vamos a ver. Juan 1:1. Evangelio según San Juan. Prólogo teológico. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y era Dios. Y en el principio estaba junto a Dios. Todo fue hecho por medio de ella, y nada se hizo sin contar con ella. Cuanto fue hecho era ya vida en ella, y esa vida era la luz para la humanidad, luz que resplandece en las tinieblas y que las tinieblas no pueden sofocar. A ver, vamos a leer el comentario que dice: la palabra. Se trata del término griego logos, que como título divino aparece 3 veces en este pasaje, y 2 veces más en otros lugares de la tradición joánica. Es título que la tradición cristiana ha aplicado a Jesucristo. Ya se alusiona a la palabra creadora, reveladora y salvadora de Dios en el Antiguo Testamento. A veces se ha traducido transcribiendo simplemente el vocablo latino verbo, es igual a la palabra. Cuando habla de humanidad en el 4, dice: admiten una puntuación un tanto distinta que resultaría la siguiente traducción: ya en el principio estaba junto a Dios, y todo fue hecho por medio de ella. Nada en cuanto fue hecho se hizo sin contar con ella. En ella estaba la vida, y esa vida era la luz para la humanidad. Interesante. Ahora, ya finalizando con la revisión, después del libro del Apocalipsis, esta Biblia cuenta con un vocabulario bíblico. ¿Ya? A ver, lo vamos a observar acá. Aquí está el libro del Apocalipsis. Aquí está el vocabulario bíblico. Aparecen diferentes palabras para aquellas personas que quizás no conozcan mucho o desean obtener más información de lo que están leyendo. Por ejemplo, aquí habla de Aarón, como ustedes pueden observar. Después habla de Abraham, adulterio, Agripa, alianza, altar, etc. Entonces trae bastante información en esta sección de vocabulario bíblico. Después del vocabulario bíblico, tiene una cronología o línea de tiempo de los hechos históricos o sucesos que ocurrieron en la historia bíblica. Ustedes se pueden dar cuenta acá. Es bastante información la que posee. Y para ir finalizando, aparecen los típicos datos ya de la tabla de medidas y pesas, ¿cierto? Tabla de pesas, medidas y monedas. También habla acerca del calendario hebreo y termina con mapas que son a todo color, como ustedes lo pueden observar aquí. Mapas a todo color, si se da cuenta. Trae varios mapas que aportan para poder conocer las tierras bíblicas, las tierras que predicó San Pablo, y aquí la expansión del cristianismo. Son mapas bien bonitos. Bien, entonces aquí terminamos con la revisión de la Biblia hispanoamericana, que, como ya lo dije, proviene de la Biblia interconfesional y que podemos decir que es una Biblia de carácter ecuménica realizada por protestantes y católicos. Bien, hermanos, recuerda suscribirte en mi canal. Está atento y marca la campanilla para que sepas de inmediato cuando publico un nuevo video. Y recuerda invitar a más personas para que se suscriban en este canal, porque de esta forma también estamos evangelizando y dando a conocer las distintas Biblias que existen en la Iglesia Católica. Y tú, teniendo información, puedes decidir qué Biblia te acomoda más o cuál
se adapta más a tus necesidades, porque recuerda que hay Biblias de estudios, Biblias dedicadas a la familia, Biblias ecuménicas, hay de todo tipo de Biblias, una con lenguaje más sencillo, otra con lenguaje más académico, que se adaptan de acuerdo a las necesidades de las personas. Que estén muy bien, amigos, y nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere. Chao.